Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hora de España, estamos colgando lo que es un video de reflexión. Empezamos, cariño, solamente déjate llevar. Muy bien, Escorpio. Mi aguijón de oro, corazón. Una de las imágenes que he podido ver con el cuenco tibetano, hay una gran cascada, como si fuera una catarata. Cae mucha agua y tú estás como reposando, observando esa catarata de agua. Pero estás como en tu mundo. Es como que hay algo que tú recuerdas. Y recuerda que el agua representa sentimientos y también representa salud, Escorpio. Yo lo que te puedo decir de esta imagen, algunos de ustedes posiblemente en algún momento de tu día tienes como ese impulso de querer saber de una persona. Te digo impulso porque a veces quieres escribir, a veces quieres llamar a esa persona, ponerte en contacto. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Es una persona X con la cual vosotros actualmente se ha perdido la comunicación o estáis enfadados. También puede ser el caso. Pero cada vez que estás a punto de tomar el teléfono o escribir o mandar lo que es un WhatsApp, pues simplemente tú, mi querido Escorpio, siento un Tauro, te echas para atrás. Dices, no lo voy a hacer. Quizás porque no se merece que tú te pongas en contacto con ellos, quizás por orgullo, por ego, cariño, o porque simplemente te arrepientes. Pero esta situación, mi querido Escorpio, es temporal, porque luego otra vez se te viene ese impulso de querer saber de ellos. Escorpio, la vida no lo tenemos comprada, el tiempo es corto. Y como dice en esa frase, a mal paso, dale prisa. El no ya lo tienes. ¿Por qué no vas en busca del sí? Lo que tenga que pasar, pasará, cariño. Y nunca sabrás lo que pudo pasar con esta persona si tú no das un paso. Que si esta persona no te responde, pues entonces ya tienes claro que ya no debes seguir pensando, gastando energía en ellos. Que si esta persona te responde, cariño, puede ser el principio de algo bonito. O si hay una persona que te interesa y tú tienes sentimientos, ¿por qué no expresas tus sentimientos? No vas a ser ni la primera ni la última persona que le rechacen. Y a lo mejor te llevas una sorpresa y empieza una historia de amor entre ustedes. Porque estás luchando con esto.
Hablo, no hablo, lo llamo, no lo llamo, lo escribo, no lo escribo, lo perdono, no lo perdono. Cariño, somos aves de paso, Escorpio. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué no te das una oportunidad de ser feliz? Deja de comerte la cabeza y vive tu presente, tu momento, cariño. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Esto también puede ser una lectura espejo, que a lo mejor tú me dices, Richard, yo últimamente pienso mucho en esta persona, lo sueño, ¿por qué pasa esto? A lo mejor esta persona, cariño, te viene pensando, te viene recordando, y tú estás sintiendo su energía. Pero es cierto que hay un obstáculo entre ustedes, un enfado. Me sale Virgo, me sale Tauro, me sale Libra, Piscis o Acuario, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cariño. La letra Z, la letra O, la letra J y la letra H. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 9 de espadas. Quiero que te fijes bien en esta carta. Hay una persona que tiene espadas. En una de sus manos tiene lo que es una espada, cariño, y en la otra está arrastrando a una persona. Es como un cazador. Es como el justiciero o la justiciera, Escorpio. Vale. No digo todos, pero alguno de ustedes, Escorpio, lo único que tú quieres, volver con esta persona, no porque tú quieres darle lo que es una oportunidad, es porque tú quieres que ellos pasen por lo mismo que tú has pasado. En pocas palabras, venganza. No digo todos. Si esta carta lo relacionamos con una persona que se ha puesto en contacto contigo y tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que está buscando esta persona? Esta persona está buscando venganza o no está buscando algo serio. Porque esta persona, cariño, quiere que tú sufras lo que ellos supuestamente piensan que tú eres culpable, has sufrido. Escorpio. Están buscando venganza. Entonces, cariño, tú eres una persona intuitiva. ¿Por qué no haces caso de tu intuición? O a lo mejor me dice Richard, yo solamente he entrado a ver esta lectura para confirmar. Pues ya sabes, no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un ex amigo, un ex compañero de trabajo, un familiar, ¿por qué no? Hay alguien con la cual vosotros en su momento han chocado. Esta persona parece como sin nada. Te sorprende. ¿Qué ha pasado aquí, Richard? Esta persona pide venganza. Escorpio. Te enseño las cartas, cariño. Y puede ser que esta situación, pues, te viene, como se dice, un poco martirizando. ¿Por qué? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Por qué ese cambio? No, no ha cambiado. No ha cambiado, cariño. Simplemente está aparentando nada más. No ha cambiado, cariño. Te digo esto y el cuerpo se me escarapela, cariño. Se me escarapela. Siento como un miedo. Como que esta persona, no digo todos, como que creen mucho en la magia. Me ha entrado como un miedo, como que hay una energía que me dice, estás hablando por demás, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo.
Vamos a ver. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escorpio. Me sale la carta del 7 de pentáculos. La carta de la reina de bastos. Cariño. Hay heridas que sanar. Escorpio. ¿Hay algo que te ha causado dolor? Hay algo que sanar. Es como que también un grupo de ustedes está luchando con sus sentimientos, con sus decisiones. Hay algo que te ha causado mucho dolor. Y en estos momentos no sabes si renunciar, si continuar con tu vida o simplemente buscar una solución. Algunos de ustedes como que te sientes traicionado, traicionada, cariño. Vamos a continuar, corazón. Me sale la carta del juicio, corazón. Tienes ese impulso de decir, Richard, se acabó. No tengo por qué estar soportando esto. Ya no confío en ellos. Hay una persona que te ha decepcionado. O hay una situación que te ha decepcionado, Escorpio. No solamente es amor, familia, amigos, trabajo. Y muchos de ustedes, cariño, con el dolor de tu corazón, no digo todos, pero muchos, van a tomar lo que es una decisión de empezar desde cero. No confías. Se ha muerto la confianza, se ha perdido la confianza, Escorpio. Pero si hay algo que te puedo decir, cariño, a mis 44 años, ya me voy por los 45, nunca tomes una decisión con la cabeza caliente, con el impulso. Date un tiempo para reflexionar, para meditar. Luego que tú te has dado un tiempo y tienes las cosas más claras, más frías, entonces tomas una decisión. No vaya a ser que en estos momentos, por enfado, simplemente, cariño, tomes una decisión que luego te arrepientas. O hay una persona, mi querido Escorpio, por enfado, ha tomado una decisión y luego se arrepiente. Ese es el consejo que te doy, cariño. Déjame recoger las cartas un momento. Estás un poco enfadado, enfadada. Es parte de la vida. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta Madre Tierra. Es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente. ¿Sabes qué pasa, Escorpio? Mira, lo creas o no lo creas, ¿vale? Cuando uno pasa por un momento tan tenso como lo que tú has vivido o estás viviendo, esa energía se queda en ti. Mientras que tú no descargues esa energía, es mala vibra. Y esa mala vibra, mi querido Escorpio, atrae enfermedades, desgracias, que las personas se alejen, problemas en el trabajo, problemas en casa. Es una energía remanente, vamos a poner. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Si estás cerca de la playa, cerca del mar, te saca los zapatos y camina por la playa, por la orilla. Entonces, descargas a tierra. Si no tienes playa, no tienes mar, seguro que hay un lugar donde hay un jardín. O abrazas el árbol un minuto, o te quitas los zapatos, cariño, y pisa tierra, aunque sea un minuto. Si te da vergüenza sacarte los zapatos, manos abiertas en el suelo. Un minuto, haz una oración para que descargue toda esa mala energía. Siento que muchos de ustedes
No todo es brujería. Están arrastrando una energía negativa por un suceso que viviste con alguien. Escorpio. Vamos a continuar, cariño. ¿Qué me quieren decir? Mensaje de los ángeles guardianes. Mensaje de los ángeles guardianes, cariño. Vamos a ver. Dice, 6 de tierra, caridad, ganancia inesperada, generosidad. Te viene un periodo de ayuda y de abundancia. Pero ¿sabes por qué, Escorpio? Porque tú eres una persona que te gusta compartir. Y como tú eres una persona que te gusta compartir, cariño, Papá Dios lo ve todo, el karma lo ve todo. Cuando uno comparte, Escorpio, escucha, estás enviando un mensaje al universo de que a ti te sobra. Y entonces el universo, cariño, te da más. ¿Por qué, Richard? ¿Cómo así? El universo funciona todo lo contrario. Entonces, como tú compartes, el universo te da más, te da más, te da más. Escorpio. Si tú no tienes, pues no lo hagas, cariño. Pero cuando tú tengas, aunque sea una monedita, un kilito de arroz o una invitación a un amigo, a una amiga, el universo te da más. Entonces te viene un periodo de abundancia, de trabajo, de proyecto, de préstamo, de dinero. Aprovéchalo, mi querido Escorpio, corazón. Aprovéchalo, cariño. Vamos a ver las características que Dios y Universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio, ¿no? Me estaba olvidando, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Escorpio, corazón de melón. Para muchos de ustedes, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo. Muchos de ustedes, cariño, o tienes esa necesidad de ser madre, de ser padre, y puede ser que se está complicando, o de repente, mi querido Escorpio, tranquilamente hay una persona que tiene hijos, que tiene familia, la cual a ti te atrae mucho. La carta del mago, cariño. Muchos de vosotros hay una conexión muy importante con alguien que está en tu trabajo, en tu proyecto, en tus estudios. Esta persona puede ser de piel blanca, pero también puede ser moreno o morena. Tatuajes. Cabello negro. Una persona muy inteligente, muy inteligente. Inclusive me atrevería a decir que es tu jefe. Pero es una persona muy inteligente, ¿vale? Aries. Vamos a ver. O tu jefa también, ¿por qué no? La carta del 4 de copas. Algunos de ustedes están un poco cansados o cansadas, posiblemente porque vienes dando oportunidades constantemente a una persona menor que pueden ser tus hijos o una persona que está a cargo de ustedes. Esta persona es de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Es una persona, cariño, que actualmente está un poco rebelde, no sabe lo que quiere, entiéndelo. Entiéndelo, Escorpio, ¿por qué? Tú has pasado por esa etapa también. Cuando tenemos 15 años, 16 años, 17 años, no sé qué nos pasa, que no queremos tener contacto con el mundo y solamente comemos y nos encerramos en el cuarto. Solo queremos dormir, dormir, dormir y dormir. Entonces, tienes que entender esta persona. Bendiciones, mi querido Escorpio. Te quiero, cariño. A mal paso dale prisa, pero ten cuidado con esas personas que vuelven, que sus intenciones no son nada bueno. Sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.